ha provocado este documental y casi me gustaría más escuchar que hablar yo. La verdad es que la figura de Amancio es una figura, yo creo que por descubrir, allí o allá y acá. Y la verdad es que a mí una de las cosas que me gusta el investigar acerca de él es que según se lo vas contando a gente, a compañeros de la universidad y te van conociendo, vas como creando un club que va aumentando y que lo sumas al conocimiento de un arquitecto que sorprendentemente apenas conocido. Es una cosa viendo lo que hacía, con quién lo hacía, con quién trabajó y lo que la gente de entonces dijo de él, llama muchísimo la atención el desconocimiento que existe sobre una figura como la de Amancio. No sé, lo que queráis. ¿Podéis explicarnos algunas cosas más? Que la película se centra tanto en la casa de la reunión. Sí, realmente es un arquitecto, casi podías entenderse como un arquitecto de una única obra. Es una obra que, es como se ha dicho en el documental, está considerada entre las 100 casas más importantes del siglo XX y bueno, de hecho hay mucha gente que casi piensa que fue lo único que hizo. Y como también se comenta en el documental, yo creo que cuando se analiza la obra, por desgracia, muy poco construida de este arquitecto, te das cuenta que realmente, siendo importantísima esta casa, sus otros proyectos, aquellos proyectos que no llegaron a realizarse nunca, en muchas cosas superan en mucho a esta magnífica obra. Y lo que llama la atención también es una de las cosas que a mí me sorprende, es la calidad de su primera obra. Es una persona de una formación muy atípica. Como bien se comenta en el documental, es una persona bueno, la influencia musical es fundamental desde que nace. Vive en una familia, su padre fue el compositor más importante de Argentina y esa educación musical que él recibió desde pequeñito, yo creo que es clave para entender incluso su proceso proyectual. Se ha comentado aquí esa forma de entender el proyecto como una permanente interpretación o una permanente revisión mientras se está interpretando. La obra musical, mientras se toca, se ajusta, se revisa, se corrige y casi nunca llega a su término, porque incluso cuando se vuelve a interpretar la coge un nuevo director y es capaz de introducir nuevos cambios. Yo creo que esas cosas eran casi obsesivas y formaron parte de su inicio. Luego él inicia su formación estudiando ingeniería durante 3 años, motivos de huelgas estudiantiles en Buenos Aires al final hacen que él abandone los estudios y se dedica durante muchos años a volar. Yo creo que esa formación, primero de la forma de pensar, en el que la matemática y la estructura es básica y fundamental, y luego ese mundo de la aviación que le introdujo una nueva manera de entender y de ver el mundo. De hecho, cuando se dedica a la aviación, incluso coincide con Antoine de Saint-Exupéry, que fue, todos lo conocéis, fue el que escribió El Principito y durante años estuvo viviendo en Buenos Aires. De hecho, fue el primero que subió a Le Corbusier en un avión cuando Le Corbusier en los años 20 visita Buenos Aires, y ese primer vuelo de avión le supuso una revisión completa de la manera de entender, sobre todo el urbanismo que venía desarrollando en Europa con esos planteamientos cartesianos, y que ese vuelo y esa forma de entender y de visionar un nuevo mundo le supuso un cambio radical en la manera de entender el urbanismo. Bueno, pues yo creo que en Amancio esa forma de llegar a la profesión de arquitecto con una formación tan diferente a la típica, donde casi cuando él ingresa a estudiar es cuando muchos de nosotros ya hemos acabado la carrera y estamos empezando a trabajar. Yo creo que fue clave. Hay un texto muy interesante de Moholy-Nagy que se llama La Nueva Visión. De hecho, además, La Nueva Visión luego tuvo una reproducción importante en Argentina. Incluso se editó una revista con este título, en el que Moholy-Nagy hace una defensa de lo que él llamaba el hombre integral frente al hombre especialista. Yo creo que en Amancio coincide o se manifiesta ese prototipo de formación mucho más humanista y a la vez técnica, que evita que la formación sea una formación absolutamente direccionada a la práctica profesional que se pretende ejercer. Y yo creo que eso fue clave en él. Entonces, esa manera de entender la arquitectura desde la mentalidad de ingeniería, desde la visión del aviador, la visión del piloto, fue clave y de hecho la acompañó siempre. Hay una cosa obsesiva y también se comenta en el documental, y es la obsesión que tenía Amancio en los planos horizontales, tanto del suelo como del techo.
era obsesivo, y si veis sus proyectos veréis como, sobre todo en los planos del techo, que es donde él decía que era donde nada interfería la visión, y era obsesivo en que nada ocurriera en el techo más que el plano, y desaparecían las vigas. De hecho se comenta como hay una inversión, una modificación respecto al proyecto que Le Corbusier proyecta y envía para la casa Corbusier, y él invierte el sistema de vigas para que no haya nada que interfiera el plano. También se ve la solución en la Casa del Arroyo, como todos los sistemas de persianas, de alzados quedan perfectamente integrados para que esa idea del purismo. También es muy interesante, es una cosa que también se comenta, y es la pureza en cuanto al desarrollo proyectual de sus proyectos. Son proyectos, llama la atención ver los dibujos de los proyectos. Hay proyectos dibujados a escala 1:1, proyectos que miden, láminas que miden 3 metros de largo por 1,5 metros de ancho, que es un detalle de carpintería a escala 1:1, o sea, realmente obsesivo. Y bueno, no sé, yo casi me gustaría que esto no sea un decir y yo, sino qué os ha parecido, si conocíais la obra de Amancio, poco, nada, algo. De la Casa del Arroyo, su padre, sí. Es un proyecto además que se desarrolla en paralelo. Yo recomiendo que la página web de Amancio es una página realmente muy bien hecha, y que tiene esta página, esta es la que acaba de poner Martín, es una página muy interesante, y por ejemplo hay una famosa carta que él escribe a su hermano Mario, y es una carta que intenta convencer del proyecto que le había hecho, y es un proyecto que se desarrolla de manera paralela y simultánea. La familia compra dos solares, 2 parcelas, y él desarrolla de manera paralela y simultánea el proyecto para su padre y el proyecto para su hermano. El proyecto para el padre lo habéis visto aquí, el proyecto para el hermano nunca llega a hacerse. Y hay una carta muy bonita, y la verdad es que muy sentida, en la que él le explica a su hermano el porqué de la casa. En una primera parte de la carta él explica el porqué de su arquitectura, y en una segunda le explica la casa. Las 2 partes son magníficas, y al final ya cuando se empieza a leer la carta se está intuiendo el final. Es que al final el hermano se hizo con la casa estilo Tudor inglesa y no quiso saber nada. Además, de hecho, es curioso porque la historia de esta casa hay un punto crítico, y es que el único que defendió a la obra fue el padre de Amancio. O sea, toda la familia estaba en contra. La madre, sus hermanos, todo, pero en contra, y que eso además supuso casi una ruptura familiar, que de hecho acabó cuando la casa se la queda una de las hermanas. La casa era un tema tabú, y la casa medio se abandona. O sea, es un tema interesante. Pero bueno, si la casa del cliente era el padre, era Alberto Williams, que era el padre de Amancio. Y no, la otra cosa era la influencia que ha podido tener en Norman Foster, porque sí que hay coincidencias, muchas, ¿no? Muchas. Sí, bueno, ¿hasta qué punto? Hay una anécdota muy divertida, y es una anécdota en la que a Norman Foster le llaman en los años... Sí, vamos, del que más se habla es y luego las gasolineras de la Repsol, donde aparecen esos paraguas invertidos, incluso 3 elementos. De hecho, hay una gasolinera proyectada por Amancio que tiene esos 3 elementos muchos años antes. Hay una anécdota muy divertida respecto a este edificio, y es que este edificio, bueno, uno de los discípulos de Amancio, que no está en el documental porque ya ha fallecido, que es Horacio Pando, fue director de la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, y entonces, cuando fue director, él puso dentro de su despacho, el despacho de dirección, una perspectiva de este proyecto, una perspectiva además inmensa, creo que tiene 3 metros por... O sea, es inmensa. Y él la puso, y después los siguientes directores nunca la han cambiado. Y también, y eso ahí tuvo mucho que ver Roberto Fernández, que ha estado hablando en el documental, que también fue director de la escuela, en el que una de las escaleras, de las 4 escaleras del edificio, yo recomiendo, si vais a Buenos Aires, visitéis la Facultad de Arquitectura, porque la verdad es que es un edificio para conocer y visitar, y una de las escaleras está dedicada a Amancio. Bueno, pues lo que contaba de la anécdota de Foster es que Foster es invitado a Buenos Aires para participar en un jurado de un concurso internacional que no sé exactamente el proyecto cuál era,
y lo recibe el director de la escuela, y cuando entra en el despacho de dirección se encuentra esa perspectiva. La cara que puso Foster fue como si hubieran pegado un tiro. O sea, les sentó tan a cuerno quemado que incluso se perdió por Buenos Aires y no apareció en el jurado. O sea, se perdió. De hecho, hay un artículo muy interesante escrito donde, bueno, ese día Foster se fue y no asistió ni siquiera al jurado. ¿Hasta qué punto copió? Yo no lo sé. Me gustaría preguntárselo. Yo estoy en estos momentos haciendo la tesis y es una de las preguntas y estoy viendo la manera de a ver si soy capaz de llegar a ser Norman Foster y si soy capaz de atreverme a preguntarle si lo conocía o no lo conocía. De hecho, Foster es piloto de aviación también, o sea, él pilota también. O sea, hay muchos paralelismos respecto a estas dos figuras. ¿Hasta qué punto copió? Bueno, no sé. Emilian Bast, que fue un discípulo, de hecho Emilian Bast tiene mucho cariño a la familia Williams, sobre todo a Amancio. Gracias a él fue arquitecto, él fue el que le pagó todos los estudios a Emilio, y él comenta que dice, bueno, no sé si Foster ha copiado, pero seguro que algún argentino tenía en el estudio cuando estaba predicando estas cosas. Sí, es curioso, es curioso. ¿Alguna pregunta o alguna? ¿Se sabe si había mucho contacto entre Antonio Bonet y Amancio? Muchísimo, ¿no? Sobre todo al principio. De hecho, hay proyectos firmados por ambos. Hay un proyecto que es Casa Amarilla. Este es un proyecto firmado por Sacriste, por Dieste, por Bonet y por Amancio. El que más desarrolló este proyecto, porque Bonet era el director de un equipo que fue un organismo que se creó en Argentina, el Obra, que desarrollaron varios proyectos. Este en concreto, el de Casa Amarilla, aunque el director del equipo era Antonio Bonet, fue Amancio el que más llevó adelante este proyecto, y después vuelven a coincidir en los proyectos para los hospitales. Ese primer proyecto en el cual aparecen los famosos paraguas. Este es un proyecto que es Carta de Atenas pura y dura. O sea, la Carta de Atenas, quien traduce la Carta de Atenas a castellano en Argentina es la mujer de Amancio, es Delfina, que también era sus padres escritores muy conocidos, y fue ella la que tradujo muchas de las obras de arquitectura, sobre todo francesas, al castellano en las ediciones de Sudamérica. En este proyecto sí que también colaboró Bonet. Además hay unos planos muy divertidos de una propuesta que hizo Bonet, en el cual invertía el sistema de la cubierta. Entonces, en vez de ser el paraboloide donde recoge el agua en el fuste, invertía en forma de cabaña, un poco más recordando a la Ricarda, y le dijo que ni hablar, que tenía que ser ese sistema. Pero sí, de hecho y hay una correspondencia de mucha amistad. La verdad es que Bonet era una persona un tanto... Hay cartas donde le está reclamando para una serie de exposiciones, oye, mándame la información, y Bonet era muy pasota y muy tal, y a la suya, y no había manera que le mandara nada. Y con quien más relación tuvo, sobre todo, es con Delfina, con la mujer de Bonet y Delfina, la mujer de Amancio, tuvieron una relación de muchos años. Además, yo tuve la suerte de estar hace 3 semanas, estoy recién llegado a Argentina, y la mujer de Amancio todavía vive, 101 años, es impresionante la memoria que tiene esta señora, y le pregunté sobre Bonet, y sí, tuvieron relación. Existió. De hecho, ellos forman parte del equipo argentino que van como delegados del CIAM, junto con Ferrari y Purchan. Bueno, mentira, Bonet iba en nombre de Uruguay, pero fueron Ferrari, Purchan, Ardoy y Amancio los que estuvieron llamados por Le Corbusier a los CIAM, más que por motivos tuvo que retrasar el viaje. Amancio, llegó tarde al Congreso. Luego ahí también hay una relación muy divertida entre el grupo Austral y Amancio, porque hubo un cierto pique con la dirección de la Corruchet, porque en la Corruchet, como habéis comentado, acaba encargándole a Le Corbusier el proyecto, y Le Corbusier dice que no va a dirigir la obra, y entonces manda una lista, y en esa lista el primero Amancio y los siguientes serán Ferrari,
Ardoy Kurchan, pero dice claramente que el primero tiene que ser él, pero además estaba muy enfadado porque como en la revisión del plan de Buenos Aires no lo habían llamado a él, tenían ahí un tira y afloja, una cosa. Pero bueno, las cosas que somos antes que arquitectos humanos, entonces, y con estos egos y esta gente tenía mucho ego todos ellos. Me quedé con dos cosas, perdón. Una es si hubo algún reconocimiento de la industria hacia Williams, porque en un momento del documental hablan como que él, en vez de ensamblar productos o tecnología como hacemos muchos, o hago yo, se olvida un poco quizás de eso y se libera, y hasta al revés, ¿no? Como que aporta o crea dudas, o dudas físicas, supongo si es probable o no, y hasta ¿no? los pequeños detalles que, sobre todo porque al final dicen que hay cosas que son irreproducibles en la casa del lago, que no se pueden volver a hacer. Sí, sobre todo hay ciertas partes, todo el trenzado de las barandillas, teníamos los trenzados hechos casi de manera artesanal, por desgracia están quemados y no existen, no hay ningún elemento físico que pueda servir para realmente reconstruir como eran. Hay algunas piezas que se han perdido, sobre todo en cuestiones textiles. En cuestiones textiles el fuego se lo llevó y no hay restos ni quedan registros. Testigos, no hay registros. Luego, respecto al tema que comentas de la industria, sí que es cierto. Por ejemplo, hay una reforma que él hace para Ignacio Pirovano, es una reforma de una vivienda, un apartamento, en el que él incluso plantea, según comenta incluso su hijo por primera vez, un sistema, es una vivienda que está en una zona con bastante tráfico en Buenos Aires, y entonces él tiene una obsesión muy importante en garantizarle una buena acústica a la vivienda. Y entonces, esta vivienda, exactamente, esta vivienda. Ahora más fotografías, después. Exacto, aquí se ve. En esta vivienda él patenta y desarrolla algo que yo no sé si es cierto que fue el primero que lo cogió. Entonces él cogió las hueveras, lo que llamáis vosotros los maples de los huevos, entonces le sirvieron de molde para meterlo en un sistema como una especie de goma espuma en la que creó estos paramentos que estamos tan acostumbrados a ver en los estudios de grabación. Es algo que él desarrolló, yo no sé hasta qué punto, si en Europa existía o no existía, pero según comenta su hijo, que trabajaba en aquellos tiempos, aunque no llegó a acabar la carrera, pero sí que estuvo muchos años colaborando con su padre, que fue algo que se desarrolló casi que de manera artesanal. Lo que pasa es que luego hasta qué punto luego la industria lo recogió, no. Incluso para esta vivienda se desarrolló y se patentó un sistema para el baldosín hidráulico, que se trabajó desde el inicio, o sea, desde cero. Él se reunía con las empresas que trabajaban en estos pavimentos y llegaba a unas soluciones que eran totalmente innovadoras. Así que era obsesivo en él ese trabajo casi desde cero. O sea, lo hacía en una arquitectura en su proyecto y lo hacía luego en la materialidad, en la que él pues analizaba, estudiaba, pensaba, llegaba hasta el origen y te lanzaba una solución que en muchos casos era totalmente radical e innovadora. O sea, la solución, por ejemplo, que plantea para el aeropuerto, que a día de hoy pues la podemos casi incluso ver en algunos proyectos donde esa idea de esas plataformas casi flotantes sobre el río, en el año 43 estaba hablando, o sea, incluso todo el sistema que empieza ahí, de todo el sistema de estructuras tensadas. Yo estoy buscando referentes previos a los años 40 de soluciones tensadas, de estructuras colgadas, suspendidas, y de momento no he encontrado nada. Hay algunos sistemas, Fuller tiene cosas, pero no son exactamente un sistema donde gravite todo de manera vertical. Era una persona que, como se dice, se iba al origen, analizaba y te lanzaba un planteo de inicio que te rompía todos los esquemas. Llama también mucho la atención leer lo que él escribió, porque además escribió muy poquito y casi todo lo escribió en sus inicios. O sea, esa carta que os he comentado, que yo os animo a que os leáis, que escribe a su hermano, es una carta que la escribe apenas 2 años, 1 año y medio recién acabada la carrera.
Y en esa carta está describiendo la forma de entender su profesión, la forma de entender la arquitectura, y es algo que llevó hasta el final de manera exacta, y lo estaba planteando 1 año y medio recién acabada la carrera. Sí que es cierto que él tenía una particularidad, y es que era de familia muy bien, tenía mucho dinero, y él incluso en esa carta ya lo dice. Dice, si es malo depender de todo y de todos a los ojos del mundo, dice, peor es venderse y traicionar sus principios. Entonces él asumió que teniendo el dinero, esa parte profesional que todos necesitamos encontrar para vivir, nosotros y los que nos acompañan, él la tenía resuelta. Entonces eso fue clave para que al final se convirtió casi en su mecenas. Fue un humanista donde convergía, donde coincidía casi esa figura del Papa y de Miguel Ángel, y eran todo uno, con lo cual le daba igual todo. Después justo lo mencionaste, lo del aeroparque. Ahora que justo viajaste, siempre por temas políticos en Buenos Aires se toca el aeroparque y la inseguridad que hay en el aeroparque, y sobre todo en épocas de los 90 de neoliberalismo se habló del aeroparque, llevarlo al río. Se referían, yo porque no lo conocía a este arquitecto, por eso te pregunto, ¿siempre se referían a volver a las bases de este hombre? No, lo que planteaban era hacer una isla flotante. Y él lo que planteaba no era una isla, era una estructura que apenas, ahí lo estáis viendo, eran unos pies derechos que apenas tocaban el río, cimentaban en el fondo y creaban una plataforma que además él tenía incluso desarrollado un sistema donde todos los problemas que Ceiza tiene con el tema de la niebla y de que hay problemas en Buenos Aires para aterrizar, cuando la niebla está cerrando las pistas, él proponía unos sistemas radiantes en las pistas. Todas las pistas llevaban un sistema en el que el hormigón tenía una especie de suelo radiante que permitía elevar un par de grados la temperatura de las pistas, de forma que disipaban completamente. Y lo tiene escrito y los tiene dicho en el año 40 y tantos. El tema del drenaje de las pistas era evidente, con una pequeña pendiente, aguas fuera y toda el agua. Y no había, el movimiento de tierras era nulo. O sea, incluso era zona de defensa, que llama la atención en el año 40 que alguien está hablando de cuestiones que ahora tenemos como todos muy asumidas, del tema de, pues bueno, la ecología, todas estas cuestiones del ecosistema, tal. Él estaba haciendo un planteo desde el inicio donde estaba hablando y estaba diciendo números, es decir, bueno, movimiento de tierras, 0, porque lo que hacemos es pilotar pilotajes directamente hincados a fondo. Habla y él de hecho encarga y los paga él estudios geotécnicos del fondo del río para ver si eso era real o no. Los paga él. Ya. Increíble. Ya. Para verificar que eso era así. Esto es un anteproyecto. Luego este anteproyecto él intentó vender, entre comillas, intentó que, pues bueno, tanto el gobierno como tal, no hubo manera. O sea, pero él pagó los cimientos, o sea, los estudios geotécnicos para verificar que esto era viable o no. Y estamos hablando de 40 y tantos. O sea, es curioso y es también, igual que os recomiendo que leáis la carta que escribe al hermano Mario, a su hermano, la carta que le escribe a Le Corbusier, que es la que motiva la relación que luego se establece entre ellos. Es una carta muy bonita también, en la que él se presenta a Le Corbusier y él acompaña esa presentación con un dossier de los proyectos que estaba realizando hasta ese momento. Está este edificio, está este proyecto, está el edificio suspendido de oficinas, está la Casa del Arroyo, están las viviendas en el espacio, ese proyecto que empieza en el año 40 y acaba en el año 80 y tantos, o sea, una cosa, o sea, 40 años con un proyecto. O sea, nosotros tenemos un proyecto durante más de 5 años encima de la mesa y nos da algo, o sea, es increíble. O sea, bueno, pues esos primeros proyectos fueron los que al final, bueno, pues Le Corbusier los ve, les interesa tanto que dedica prácticamente un monográfico en la revista que entonces editaba él, y que además él prologa, que es una cosa, este proyecto es el que os comentaba. Y este es un proyecto que acaba siendo un solar en Buenos Aires, aquella Independencia, y él convierte, que es una cosa ya que se va viendo en los inicios, él pasa del caso puntual al tipo. Y entonces, de este proyecto, era un proyecto entre medianeras, con un solar con unas determinadas dimensiones perfectamente definidas, genera una sección e inmediatamente la extrapola a un sistema ya de crecimiento de ciudad. Casi los proyectos, como hablando con Roberto Fernández, él convertía los proyectos, él pasa de un solar entre medianeras en la vía Independencia a eso. O sea, y lo hacía siempre con todos los proyectos. De hecho, hay una carta muy interesante que él escribe a su cuñado. Su cuñado tenía cargo diplomático, en el que él explicaba, él ponía como ejemplo las fábricas de los coches. Entonces decía que los coches,
él habla del Rolls Royce. Cuando él hablaba, no hablaba del Rolls Royce. Entonces decía, Rolls Royce es una empresa que todos los años cambia los modelos, porque los va perfeccionando según los va construyendo. O sea, eran permanentes las revisiones que hacía. Y dice, es que es lo que hay que hacer con la arquitectura. Trabajar en serie, pero siempre manteniendo esa evolución permanente. Cuando trabajaba con el tema de los paragüitas, todos sus proyectos en esa época tenían paraguas, fuera una gasolinera, fuera una vivienda, fuera un hospital, o sea, era obsesivo en él el trabajo de entender la depuración del proyecto mediante o el propio proyecto o los proyectos que venían contiguos, y trabajar esa idea de perfeccionamiento de la serie. No, a ver, yo conozco a Amancio Williams, hace unos 20 y tantos años comencé iba a ser mi tema de tesis doctoral y es curioso, ¿no? Porque ahora me hacía gracia estar escuchando acerca de Amancio Williams aquí con admiración, y en los años que estudié arquitectura en la facultad que has conocido, Amancio Williams, bueno, era un personaje, como aquí podríamos hablar, un personaje, no sé, oscuro de la transición y esas cosas que suenan un poco raras. A veces cómo miramos la arquitectura, cómo pasan las tendencias, ahora se habla de vuelta a la austeridad, no sé qué, y entonces todo hay que buscar proyectos que sean diferentes a lo que eran antes y demás. Y en personajes como Amancio Williams, que claro, él no construyó, pero aún así la consistencia de su trabajo es tremenda. O sea, aunque la bombardees desde todo punto de vista, no hay cómo tumbarle a alguno de sus proyectos, o casi ninguno. Y esto es lo más admirable. Y además, un arquitecto en Argentina, se murió el año pasado, fue Mario Roberto Álvarez, que sería, digamos... La misma edad. La misma edad, el mismo año. exacto, misma facultad, mismo colegio que yo, tengo mucho orgullo por eso, pero es curioso, un tema que no es arquitectónico, pero es importante, y creo que en un auditorio así donde estamos arquitectos, que estamos en un contexto difícil para el ejercicio, cuando uno mira estos personajes, en Amancio no construyó, Mario Roberto sí, ver esa consistencia y coherencia a lo largo en el caso de Mario Roberto Álvarez, de más de 70 años de carrera, en un contexto tan volátil, variable, terrible, de arruinarse, volver a empezar, de ir, volver, gobierno militar, democracia, dictadura, crisis, en neoliberalismo, comunismo, peronismo, es decir, es muy admirable. O sea, al final cuando la arquitectura realmente es consistente, al final no hay cómo tumbarla, ¿no? Y como diría ahora el Cholo Simeone, que está de moda, si se cree y se trabaja, se puede, ¿no? Al final estos son personajes que creyeron hasta las últimas consecuencias, fueron coherentes con eso. Él tuvo la suerte de no tener que vivir de ello. Con la desgracia, porque al final yo creo que también fue un problema el que al final los clientes les sobraban. Sí, es posible. Sí. Es un tema, ¿no? Mario Roberto, en cambio, lo que es enseña por otro lado, ¿no? Se hizo promotor para poder construir, se hizo constructor, o sea, hizo todo digamos, las ramas del oficio para poder hacer arquitectura. Cosa que en tiempos como el actual aquí también, bueno, enseña, ¿no? Ver cómo, no solo desde el proyecto. Entonces, a veces, quizá en el análisis de personajes como Amancio Williams, a mí no me atrae tanto la parte de destacar su meticulosidad en el plano 1 a 1, que puede formar parte de su método, como cada uno tiene el suyo, ¿no? Está el futbolista que se persigna antes de entrar en la cancha, pero yo creo que lo más importante es la consistencia, y en la casa del Puente se ve, o sea, quemada, con grafitis, incluso si se ha perdido lo textil, es como el Partenón, ¿no? Que era de coloritos y bueno, y ahí está, ¿no? Y no hay... Creo que desde mi punto de vista es lo más importante de Amancio Williams, como esa solución con forma de problemas no formales, y ahí es una de las grandes claves que hay. Al final los arquitectos resolvemos con forma problemas no formales, y a veces nos tenemos que hacer, por lo tanto, especialistas en forma. Pero al hacerte tan especialista en forma, a veces nos volvemos como onanistas de la forma y se han perdido por el camino esos problemas no formales a los que teníamos que dar respuesta.
hay algo de eso que yo veo en Amancio Williams que hace que le dé tanta consistencia a su obra. Es decir, su resolución del aeropuerto es absolutamente brillante. Explicabas ahora detalles desde todo punto de vista. Renzo Piano lo hizo en Japón, pero la isla se le está hundiendo por otros motivos y tal. Pero realmente es brillante como planteo, como arquitectura, como relación con la naturaleza, como sostenibilidad. O sea, todos los problemas no formales, él encuentra una forma perfecta para resolverlos sin haberse olvidado de uno solo. A veces los arquitectos, por rapidez, por inmediatez, por necesidad o por lo que sea, ya nos enfrascamos en el tema formal, y que no me molesten con este problema no formal, como podía ser la sostenibilidad en otros tiempos, ahora vuelve a ser importante, ¿no? Creo que ahí hay una de las claves de estos personajes que al final ellos se han dedicado a resolver problemas no formales con forma, que era su herramienta. Sí, lo que comentas yo creo que es muy interesante, y es como él, por ejemplo, la forma es consecuencia de según qué procesos, y la forma a la que él llega para decidir la sala de espectáculos, la sala de espectáculos sonoros, es una forma que viene y deriva exclusivamente de una cuestión acústica, y es un perfil acústico llevado en revolución, y es el que genera la propia sala. Y la forma es consecuencia, y luego lo que ocurre es que hay una materialidad, que es la utilización de las cáscaras de hormigón, y acompaña el material para conseguir que esa forma, consecuencia de la acústica, se desarrolle. Algo ocurre igual con el tema del aeropuerto, algo ocurre igual con el tema de las oficinas, en un sistema en el que él dice, oye, la flexibilidad que lo da, la flexibilidad que lo da la eliminación de la estructura, pues yo cojo una estructura y la cuelgo, tengo unos sistemas, unos tirantes que no llevo. Y lo que también comentas, y es interesante, por ejemplo, rastreando correspondencia respecto al proyecto suspendido de oficinas. El proyecto suspendido de oficinas es un proyecto que él lleva a Europa, y él le propone a Jean Prouvé poder construir la parte metálica en los talleres de Nancy, meterlos en un barco, mandarlos para Buenos Aires, mientras él está haciendo y ejecutando la parte in situ del hormigón. Él incluso le propone a la persona que está llevando ese solar, pertenecía a una de las familias más potentes azucareras de Argentina, que era la familia Ileret. La persona que llevaba todas las propiedades era un ingeniero francés, y él le propone y le pide por favor que le dé la firma para la venta del solar y para la gestión del solar, porque él quiere hablar con el gobierno, quiere hablar buscando, o sea, él lo que comentabas de Mario Alberto Álvarez, él ya hacía eso también, lo que pasa es que al final no llegó a puerto. O sea, él se metía en los niveles. O sea, del edificio de oficinas, pensar que en el año 40 y tantos se está haciendo un proyecto que él lo plantea, que se construya en Francia la parte prefabricada, metálica, donde viene todo absolutamente detallado, exquisitamente medido y sistematizado, lo montan en un barco, lo manden para Buenos Aires mientras él está ejecutando in situ la parte de hormigón, y luego llegue ese ensamble y se monte. Es impresionante, porque estamos hablando del año 40, de la década de los 40, o sea, sí, ahora lo tenemos todos como muy asumido, el tema de la prefabricación, la sistematización. En aquellos tiempos estaba Fuller, estaba ahí 4 más, o sea, llama la atención, por ejemplo, como para el Pompidou, una de las personas que estaba en el jurado es Jean Prouvé, y las similitudes que luego se están haciendo incluso con Piano. O sea, hay una cosa interesante. Luego hay una anécdota muy divertida con Prouvé, es que Prouvé nunca se creyó la solución estructural de este edificio. De hecho, tiene problemas estructurales, que luego los corrige en una revisión que hace para un concurso, el concurso de la UIA, porque en este primer proyecto todos los forjados, del primero al último de todos esos paquetes, cuelgan de la última cercha. Y aparte no están arrastrados con nada. O sea, esto era un columpio y la ley de Hooke hubiera llegado hasta el suelo. Luego él sí que corrige 20 años después para el concurso de la UIA, en el que sí que cada uno de los paquetes está un poco más grande. Debajo de algunas fotos. Esta es una revisión que él hace para un concurso de la UIA, no lo gana, y entonces aquí sí que ya cada paquete
lo cuelga de los elementos que en el primer proyecto simplemente arriostraban los 4 pilares exteriores. Entonces aquí sí que ya cada paquete, que es un poco el sistema pues, del Banco de Bilbao de Oiza, o donde ya son paquetes de 8 plantas que cuelgan de manera independiente, entonces con eso sí que reduce la donación del cable y además permite arriostrar. Incluso en este caso él sí que incorporaba que lo que eran los paquetes de ascensores eran elementos estructurales que permitían arriostrar el sistema, o sea, él modifica. El proyecto de Prouvé, o sea, cuando él le propone a Prouvé al final también luego tiene un problema porque Prouvé también tuvo las suyas con su empresa y acabó, no sé si lo sabéis, arruinado y le quitaron la firma y también las pasó mal. Entonces hay una carta muy divertida porque se ve que uno de los viajes de Prouvé a Estados Unidos, en Dallas, encuentra que hay un proyecto incluso anterior al de Foster, y entonces le escribe a Amancio diciendo, oye, ¿este es tuyo? Que ya lo has conseguido hacer. Y dice, no, yo no sé nada, no sé nada. O sea, sí, pero sí que es verdad que en ese sentido era un visionario incluso en la manera de gestionar y de proponer la resolución, tanto del proyecto en sí como la metodología para al final llevarlo a cabo. Pero yo creo que lo que comentabas, que por suerte, yo creo que por desgracia, el problema suyo es curioso, pero además la figura de su padre, que le marcó muchísimo, o sea, su padre, como os comentaba, fue el músico más reconocido y aparte luego él fue donde hizo la fortuna familiar, fue el que instauró todo el sistema de lo que aquí llamamos el conservatorio musical. O sea, él fue el que introdujo en Argentina la metodología docente en todo el país, entonces tenía, creo que eran 400 academias de música donde toda la sociedad argentina estudiaba en sus institutos y en sus conservatorios. O sea, la fortuna que hizo fue impresionante. Él sí que supo llevar esa parte profesional, esa parte más puramente de la pela o de la pasta y a la vez la parte artística. Amancio fue un desastre en ese sentido, o sea, es que a los clientes los espantaba, es que los espantaba. Y así le fue. Y luego aparte también tenía unas connotaciones sociales, que un poco es lo que tú comentabas, que en décadas anteriores, o sea, él tenía una formación y que pertenecía a una sociedad primero elitista y además con una tendencia de derechas muy marcada. Y eso también le supuso que lógicamente hubo fricción con las modernidades en aquellos momentos que sí que tenían normalmente un perfil mucho más de izquierdas, mucho más de militancia y de ejercer no solamente la artisticidad, sino además defenderla pues, en clave política. Y eso él ni lo hizo y además siempre se mantuvo en la contraria. Claro, eso le supuso, pues lógicamente, sí, claro, pues enemigos uno detrás de otro. Bueno, la relación con Clorindo Testa, que aquí salió en el documental, fue un tanto particular. Yo le pregunté a la mujer de Amancio hace 2 semanas y me dijo que no se podía ni ver. Y de hecho hay proyectos de Clorindo, ver la Biblioteca Nacional y ver la Embajada de Alemania y la similitud que hay. Incluso hay un proyecto para el concurso de las aerolíneas federales de Clorindo que es literalmente el proyecto de oficinas, pero literal. Estas son cosas que... Sí, bueno, pero Clorindo por ahí en ese sentido es el ejemplo contrario. Él sí que los vientos le fueron marcando los destinos. Y o sea, su primera obra es muy admirable, va en esta línea, pero ya luego, bueno, un poco... Bueno, Sí, se dejó llevar. Pero es curioso también, tú acabas de decir izquierdas, derechas, y bueno, ahí también hay todo un tema, ¿no? Porque, o sea, cuando él podría ser de derecha, pues su arquitectura es realmente innovadora y propone soluciones, y cuando en los años 40 y que entra el peronismo en escena, que en teoría supone una revolución social, no vamos a debatir estos temas políticos, pero y que se dice en teoría de izquierdas, aunque la arquitectura que comienzan a hacer pasa un poco como en Rusia con el constructivismo que acompaña la revolución, rompiendo todo, y cuando ya se asienta la revolución dicen, muchachos, ahora queremos bustos y estatuas ecuestres, no molestemos más con tonterías, y un poco pasa eso, ¿no? Y al final se queda esto como lo que realmente proponía algo diferente. Sí, pero yo creo que el problema de Williams yo creo que no era un problema de tendencias, es que él no buscaba al cliente y él iba a lo suyo y le da igual todo. O sea, él por su camino. Yo os animo a que leáis esa carta a su hermano porque es clarividente, sobre todo cuando ves después que lo que decía en el año 40 y pocos es que lo mantuvo hasta el final de sus días. Una cosa obsesiva. Al final acabó arruinando, de hecho arruinó su economía, acabó mal vendiendo su casa, acabó mal vendiendo sus obras de arte firmadas por Le Corbusier, acabó mal vendiendo todo. O sea,
y cada vez que le encargaban algo se ponía a temblar la familia y decía, a seguir perdiendo, porque es que arruinaba. Sí, sí. Sí. AmancioWilliams.com. Hay un archivo que lo lleva el hijo, el que ha salido aquí varias veces. Bueno, han salido dos. Claudio, que él estudió arquitectura, lo que pasa es que no acabó. Además él comenta siempre que lo tuvo muy difícil, porque claro, ser hijo de debe ser muy complicado, y ser hijo de este debería ser todavía más complicado en aquella época. Entonces él sí que inició los estudios, pero no llegó nunca a acabar. Lo que sí que ahora tiene una empresa que sí que se dedica al mundo de la arquitectura, pero en la parte constructiva, en la parte más empresarial, tiene arquitectos allí, tiene tal. Entonces él sí que tiene lo que es el archivo, además que hubo una obsesión, y yo creo que es un acierto, en el que la familia se puso de acuerdo en que el archivo se mantenga perfectamente agrupado, y de hecho ha recibido ofertas por parte del MoMA y ha recibido ofertas por parte de algún otro museo queriéndole comprar parte de, sobre todo lo referente a la Casa del Arroyo, y él ha dicho que va todo junto o no se separa. Entonces hay un archivo que la verdad es que está bien, lo tienen bastante bien organizado y bien documentado. Hay cosas todavía por abrir, pero ya van su marcha, van a su ritmo. Y luego hay una página que es muy interesante que la van completando, en la que sí que podéis ver obra, se ve algo, y sobre todo los textos. Yo creo que lo más interesante es encontrar los textos y poder leer lo que de él habla gente. O sea, leer a Max Bill, leer a Candilis, leer a mucha gente con la que trató y con la que además era gente que lo admiraba. Es curioso, o sea, ver con la gente con la que mantuvo relación. O sea, yo lo comentaba, o sea, el señor Mies van der Rohe ofrece la dirección del IIT cuando se va a jubilar, y él dice que Argentina no abandona, y acaba estando catalán, también es argentino el que coge la dirección. O sea, este hombre, pues bueno, se codeaba con todo el mundo. Llama la atención ver la correspondencia tan fluida que tenía con esta gente, y además y lees las cartas, y son cartas de amistad, o sea, de amistad e incluso de admiración mutua. Y claro, leer a Neutra disculpándose porque cuando uno de los viajes que hace, que de hecho coincide con Monet, y lo va a visitar a Punta Ballena cuando está haciendo el proyecto de Punta Ballena, y está haciendo, además después de la visita de Neutra, que es la revisión que hace de la tanto nombre de la Ricarda, una revisión muy interesante que se hace justo con la visita de Neutra, y entonces él intenta contactar, ya se conocían antes, y hay una carta excusándose por no haber podido estar, había estado con la mujer y tal. O sea, había una amistad y una admiración importante. Con Breuer también. Breuer tiene un proyecto también, no sé si lo conocéis, en Mar del Plata, también más abandonado que este todavía, que es el parador Aniston, que está abandonado, peor que la Casa del Arroyo. Y es un proyecto que hizo con Sacriste y con Catalano, que está hecho polvo, y en una de las visitas que hace Marcel Breuer a Buenos Aires, elogia el proyecto de las viviendas escalonadas. O sea, había una admiración realmente importante de la gente que en aquellos momentos era el top. También este hombre se había educado así, porque desde pequeñito en su casa iba toda la intelectualidad mundial. Cuando visitaban Argentina era una casa donde todos llegaban y donde todos estaban. Sus suegros eran escritores reconocidos, de hecho estuvo nombrado a un premio Nobel el suegro. O sea, era una persona que estaba acostumbrada desde pequeñito a manejarse en un nivel de élite, yo creo que mucho más importante desde el punto de vista intelectual que casi económica. O sea, la economía, que era una cosa que me imagino que esta gente que vive así desde pequeñito, pues al final es normal, es una cosa, no es que la pongas en valor, porque es una cosa que has tenido siempre, con lo cual, bueno, pues está ahí. Es interesante, la verdad es que es un personaje, y sobre todo es interesante ver la manera en la que él, teniendo todo lo que tenía y todas las posibilidades, acabó haciendo lo que acabó haciendo, o sea, cómo se mantuvo de una manera casi obsesiva. Marcó su fiel al poco tiempo de empezar a trabajar y no abandonó nunca.
nada más, agradeceros a todos. Gracias, Pepe, por la lección magistral, masterclass sobre Amancio Williams, y nada, os vemos el mes que viene. Por favor, llevaros la botella. Gracias.